Ven, sígueme, 2021, para uso individual y familiar. Capítulo 22. Doctrina y Convenios, secciones 58 al 59. Lección asignada del 24 al 30 de mayo de 2021. Titulado Anhelosamente consagrados a una causa buena. El presidente Dallin Oaks, primer consejero de la presidencia de la Iglesia, enseñó lo siguiente: las Escrituras nos ayudarán a resolver todas nuestras preguntas personales, porque al leerlas invitamos al Espíritu Santo y nos hacemos merecedores de recibir su inspiración, lo cual nos guiará a toda verdad. Esto es un fragmento del artículo ¿Están mis respuestas ahí?, escrito por David A. Edwards en la revista New Era de mayo de 2016. Anote sus impresiones a continuación. Cuando los élderes de la iglesia vieron por primera vez el sitio de la ciudad de Sion, es decir, Independence, Missouri, no fue lo que ellos esperaban. Algunos pensaron que se encontrarían con una comunidad próspera e industriosa, que tendría un grupo fuerte de santos. En su lugar, encontraron un asentamiento escasamente poblado, que no contaba con la civilización a la que estaban acostumbrados, y que estaba habitada por colonos fronterizos, toscos, en vez de santos. Resultó que el Señor no les estaba pidiendo que solamente fueran a Sion, sino que quería que la edificaran. Cuando nuestras expectativas no coinciden con la realidad, podemos recordar lo que el Señor dijo a los santos en 1831. No podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación. Efectivamente, la vida está llena de tribulación e incluso iniquidad, pero podemos efectuar mucha justicia porque el poder está en nosotros. Como subtítulo: las bendiciones se reciben de acuerdo con el tiempo de Dios y nuestra diligencia. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 58, los versículos del 1 al 5, y del 26 al 33, y el versículo 44, y en la sección 59, el versículo 23. Los santos pusieron los cimientos de Sion en el condado de Jackson, Missouri, en donde pasaron muchas pruebas. Sin duda, esperaban que esa región floreciera durante el transcurso de su vida, para convertirse en un lugar en el que los santos pudieran congregarse. Sin embargo, los santos fueron expulsados del condado de Jackson a los pocos años, y el Señor reveló que su pueblo tendría que esperar un corto tiempo la redención de Sion. A continuación se leerá una serie de pasajes con la intención de que usted busque razones por las que se pudieran retener las bendiciones por un tiempo. Adicional a ello, se escucharán preguntas que figuran a continuación, las cuales podrían ayudarle a meditar en este aspecto. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 58, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente: Escuchad, oh élderes de mi iglesia, y dad oído a mi palabra, y de mí aprended mi voluntad en cuanto a vosotros, y también concerniente a esta tierra, a la cual os he mandado. Porque de cierto os digo, bienaventurado es el que guarda mis mandamientos, sea en vida o muerte, y el que es fiel en la tribulación tendrá mayor galardón en el reino de los cielos. Por lo pronto, no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios, concerniente a las cosas que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación, porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Por tanto,
viene el día en que seréis coronados con mucha gloria. La hora no es aún, mas está cerca. Recordad esto que os digo de antemano, para que lo consideréis con el corazón y recibáis lo que está por venir. Ahora leeremos en la sección 59 de Doctrina y Convenios el versículo 23, donde se menciona: Aprended más bien que el que hiciere obras justas recibirá su galardón. Sí, la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Medite a continuación. ¿Qué mensajes de estos versículos que se acaban de leer en este bloque de lectura fortalecen su capacidad para soportar la tribulación con mayor paciencia? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué bendiciones ha recibido usted después de la tribulación? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Por qué considera usted que algunas bendiciones solo se reciben después de la tribulación? Medite nuevamente. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 58, los versículos del 26 al 33, que dicen lo siguiente: Porque he aquí, no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio. Por tanto, no recibe galardón alguno. De cierto digo, que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad, y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Mas el que no hace nada hasta que se le mande, y recibe un mandamiento con corazón dudoso, y lo cumple decidiosamente, ya es condenado. ¿Quién soy yo que hice al hombre, dice el Señor, para tener sin culpa al que no guarda mis mandamientos? ¿Quién soy yo, dice el Señor, para prometer y no cumplir? Mando, y los hombres no obedecen. Revoco, y no reciben la bendición. Entonces dicen en su corazón: Esta no es la obra del Señor, porque sus promesas no se cumplen. Pero ay de tales, porque su recompensa yace abajo, y no es de arriba. Medite a continuación. ¿Qué función cumple el estar anhelosamente consagrados a una causa buena en el cumplimiento de las promesas de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué función desempeña su obediencia en el cumplimiento de las promesas de Dios? Medite nuevamente. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 58, el versículo 44, que dice lo siguiente: Y ahora, de cierto digo, tocante al resto de los élderes de mi iglesia, no llegará en muchos años todavía la hora en que han de recibir su heredad en esta tierra, a menos que lo deseen por la oración de fe, y esto de acuerdo con lo que el Señor le señale. Medite a continuación. ¿Qué relación existe entre la oración de fe y la voluntad del Señor para con nosotros? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: ¿quién era Pauline Knight?
Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 59, el encabezamiento de la sección, el cual escucharemos a continuación. Sección 59. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Sion, condado de Jackson, Missouri, el 7 de agosto de 1831. Antes de esta revelación, se consagró la tierra como el Señor lo había mandado, y se dedicó el sitio para el futuro templo. En el día en que se recibió esta revelación, falleció Polly Knight, la esposa de Joseph Knight, padre. Ella fue el primer miembro de la iglesia que murió en Sion. Los primeros miembros se referían a esta revelación como la instrucción a los santos sobre la forma de guardar el día de reposo y el modo de ayunar y orar. Polly Knight y su esposo, Joseph Knight Sr., estuvieron entre los primeros que creyeron en el llamamiento profético de José Smith. Polly y Joseph brindaron apoyo vital al profeta en la obra de traducir el Libro de Mormón. La familia Knight abandonó Colesville, Nueva York, para congregarse con los santos en Ohio, donde luego se les mandó trasladarse al condado de Jackson, Missouri. Durante el viaje, la salud de Polly comenzó a deteriorarse, pero estaba decidida a ver Sion antes de morir. Había estado en Missouri tan solo unos días cuando falleció. La sección 59 de Doctrina y Convenios se recibió el día en que murió ella, y los versículos 1 y 2 parecen referirse específicamente a ella. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 59, los versículos 1 y 2, que dicen lo siguiente. He aquí, dice el Señor, benditos son aquellos que han subido a esta tierra, con la mira puesta únicamente en mi gloria, de acuerdo con mis mandamientos. Porque los que vivan heredarán la tierra, y los que mueran descansarán de todos sus trabajos, y sus obras los seguirán. Y recibirán una corona en las mansiones de mi Padre, que he preparado para ellos. A continuación escucharemos un fragmento del capítulo 12 del Libro de Santos, tomo 1, titulado Tras mucha tribulación. Polly Knight estaba enferma cuando ella y los santos de Colesville se instalaron en la tierra de Leman Copley. La granja tenía unas 300 hectáreas de tierra de excelente calidad y ofrecía suficiente espacio para que muchas familias construyeran casas, graneros y tiendas. Allí, la familia Knight podría comenzar de nuevo y practicar su nueva religión en paz, aunque a muchos les preocupaba que Polly no estaría mucho más tiempo con ellos. El esposo y los hijos de Polly trabajaron rápidamente, construyendo cercas y plantando campos para mejorar el terreno. José y el obispo Partridge también alentaron a los santos de Colesville a consagrar sus propiedades de acuerdo con la ley del Señor. Sin embargo, después de que el asentamiento comenzó a tomar forma, Leman se retiró de la iglesia y les dijo a los santos de Colesville que salieran de su propiedad. Sin otro lugar a donde ir, los santos expulsados le pidieron a José que buscara la guía del Señor para ellos. «Iréis a las regiones del oeste», les dijo el Señor, «a la tierra de Missouri». Ahora que sabían que Sion sería en Missouri, no en Ohio, los santos de Colesville entendieron que estarían entre los primeros miembros de la iglesia en establecerse allí. Comenzaron a prepararse para el viaje y, unas 2 semanas después de la revelación, Polly y el resto de la rama abandonaron el área de Kirtland y abordaron las barcazas que los llevarían al oeste. Al navegar Polly y su familia corriente abajo, su mayor deseo era poner un pie en Sion antes de que ella falleciera. Ella tenía 55 años y su salud se estaba deteriorando. Durante la travesía, su hijo Newell ya había bajado a tierra a fin de comprar madera para un ataúd en caso de que muriera antes de llegar a Missouri.
pero Polly estaba decidida a no ser enterrada en ningún otro lugar que no fuera Sion. Luego de 3 semanas de viaje, Polly Knight llegó a Independence con los santos de Colesville. Sin fuerzas, se puso de pie sobre el terreno, agradecida de haber llegado a la tierra de Sion. Sin embargo, su cuerpo se estaba deteriorando rápidamente, y 2 conversos recientes de la región la llevaron a la casa de ellos para que pudiera descansar con relativa comodidad. Al buscar la familia Knight un lugar en la zona donde establecerse, hallaron que la campiña era hermosa y agradable, con tierras ricas que podían cultivar y labrar. Las personas también parecían amistosas, a pesar de que eran desconocidos. A diferencia de algunos de los élderes de Kirtland, los miembros de Colesville creían que los santos podían edificar Sion allí. El 2 de agosto, los santos de Missouri se reunieron a varios kilómetros al oeste de Independence para comenzar a trabajar en la primera casa de Sion. José y 12 hombres de la rama Colesville, que representaban simbólicamente a las tribus de Israel, colocaron el primer tronco para el edificio. Luego, Sidney dedicó la tierra para Sion para el recogimiento de los santos. Al día siguiente, en una parcela al oeste del juzgado de Independence, José colocó con cuidado una sola piedra para marcar la esquina del futuro templo. Entonces, alguien abrió una Biblia y leyó del Salmo 87. Ama a Jehová a las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, ciudad de Dios. Unos días más tarde, falleció Polly, alabando al Señor por haberla sostenido en su sufrimiento. El profeta pronunció el sermón en el funeral, y su esposo enterró su cuerpo en una área boscosa no lejos del terreno del templo. Ella fue la primera miembro sepultada en Sion. El mismo día, José recibió otra revelación. Dice el Señor: benditos son aquellos que han subido a esta tierra con la mira puesta únicamente en mi gloria, de acuerdo con mis mandamientos. Porque los que vivan heredarán la tierra, y los que mueran descansarán de todos sus trabajos. Como subtítulo: el santificar el día de reposo brinda bendiciones temporales y espirituales. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 59, los versículos del 9 al 19. Tras prometer bendecir a los santos de Sion con mandamientos no pocos, el Señor hizo hincapié especialmente en un mandamiento en particular: el mandamiento de honrar sus días santos. Conforme lea o estudie en Doctrina y Convenios la sección 59, los versículos del 9 al 19, medite sobre la razón por la cual honrar el día de reposo hubiera sido tan importante para los santos a medida que procuraban edificar Sion. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, la sección 59, los versículos del 9 al 19, que dicen lo siguiente: y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración, y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad, este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Sin embargo, tus votos se ofrecerán en rectitud todos los días y a todo tiempo, pero recuerda que en este, el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. Y en este día no harás ninguna otra cosa, sino preparar tus alimentos con sencillez de corazón, a fin de que tus ayunos sean perfectos, o en otras palabras, que tu gozo sea cabal. De cierto, esto es ayunar y orar, o en otras palabras, regocijarse y orar. Y si hacéis estas cosas con acción de gracias, con corazones y semblantes alegres, no con mucha risa, porque esto es pecado,
sino con corazones felices y semblantes alegres. De cierto os digo, que si hacéis esto, la abundancia de la tierra será vuestra, las bestias del campo y las aves del cielo, y lo que trepa a los árboles y anda sobre la tierra. Sí, y la hierba y las cosas buenas que produce la tierra, ya sea para alimento o vestidura, o casas, alfolíes, huertos, jardines o viñas. Sí, todas las cosas que de la tierra salen en su sazón son hechas para el beneficio y el uso del hombre, tanto para agradar la vista como para alegrar el corazón. Sí, para ser alimento y vestidura, para gustar y oler, para vigorizar el cuerpo y animar el alma. Medite a continuación. ¿Cuál es la razón por la que honrar el día de reposo hubo sido tan importante para los santos a medida que procuraban edificar Sión? Medite brevemente. Ahora medite en lo siguiente. ¿Estoy utilizando el día de reposo de la forma en que el Señor pretende? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera el santificar el día de reposo contribuye a que yo permanezca sin mancha del mundo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué puedo hacer yo para rendir mis devociones al Altísimo? Medite nuevamente. Ahora leeremos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, los versículos del 2 al 3, que dicen lo siguiente. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Ahora leeremos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, los versículos del 8 al 11, que dicen lo siguiente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora leeremos en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, los versículos 13 y 16, que dicen lo siguiente. Y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, de cierto vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones como convenio perpetuo. Ahora leeremos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, los versículos del 12 al 15, que dicen lo siguiente. Guardarás el día de reposo para Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu criado y tu criada como tú. Y acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto,
y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano poderosa y brazo extendido. Por lo tanto, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahora leeremos en el libro de Isaías, en el capítulo 58, los versículos del 13 al 14, que dicen lo siguiente. Si retraes del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora leeremos en el libro de Marcos, en el capítulo 2, el versículo 27, donde se menciona. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora leeremos en el libro de Juan, en el capítulo 20, los versículos del 1 al 19, que dicen lo siguiente. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro, y vio quitado la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro, siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó, pero aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Y cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena entonces a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ahora leeremos en el libro de Hechos, en el capítulo 20, el versículo 7, donde se menciona. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Medite a continuación. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted? A hacer para santificar más plenamente el día de reposo. Medite nuevamente.
También se recomienda ver algunos de los videos u otros recursos sobre el día de reposo que se encuentran disponibles en diadereposo.laiglesiadejesucristo.org. También se recomienda estudiar el mensaje "El día de reposo es una delicia", por el presidente Russell M. Nelson, en aquel entonces como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2015, el cual escucharemos a continuación. Queridos hermanos y hermanas, estos últimos 2 días de conferencia han sido gloriosos y hemos sido elevados por la música y las diferentes oraciones. Nuestro espíritu ha sido edificado por los mensajes de luz y verdad. En este domingo de Pascua de Resurrección, damos gracias sinceras y unánimes a Dios por tener un profeta. La pregunta que debemos hacernos es: después de lo que he oído y sentido durante esta conferencia, ¿en qué voy a cambiar? Cualquiera que sea la respuesta, permítanme invitarlos a examinar sus sentimientos acerca del día de reposo y de lo que hacen en ese día. Me intrigan las palabras de Isaías, pues llamó al día de reposo delicia. Y me pregunto, ¿realmente el día de reposo es una delicia para ustedes y para mí? Descubrí la delicia del día de reposo por primera vez hace muchos años cuando, al ser un cirujano muy ocupado, se convirtió en un día de sanación personal. Al final de cada semana tenía las manos irritadas de tanto restregarlas con jabón, agua y un cepillo duro. Y también necesitaba tomarme un descanso de la presión de una profesión tan exigente. El domingo me brindaba ese alivio tan necesario. ¿A qué se refería el Salvador cuando dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo? Creo que Él deseaba que entendiésemos que el día de reposo era su regalo para nosotros, el cual nos garantiza un descanso real de los rigores de la vida diaria, y es una oportunidad de renovación física y espiritual. Dios nos dio este día especial no para divertirnos ni para realizar trabajos cotidianos, sino para descansar de nuestras obligaciones con desahogo físico y espiritual. En hebreo, la expresión día de reposo significa descanso. El propósito del día de reposo se remonta a la creación del mundo, cuando después de 6 días de trabajo, el Señor descansó de la obra de la creación. Cuando más tarde reveló los 10 mandamientos a Moisés, Dios nos mandó: acuérdate del día del reposo para santificarlo. Posteriormente, el día de reposo se observó como un recordatorio de la liberación de Israel de su cautiverio en Egipto. Tal vez lo más importante es que el día de reposo fue dado como un convenio perpetuo, un recordatorio constante de que el Señor santificará a su pueblo. Además, en el día de reposo tomamos la Santa Cena en memoria de la expiación de Jesucristo, con lo cual una vez más hacemos convenio de que estamos dispuestos a tomar su santo nombre sobre nosotros. El Salvador se identificó a sí mismo como Señor del día de reposo. Es su día. Nos ha pedido repetidas veces que guardemos el día de reposo o que lo santifiquemos. Estamos bajo convenio de hacerlo. ¿Cómo santificamos el día de reposo? En mi juventud, estudiaba las listas que otras personas habían recopilado de lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. No fue sino más adelante que aprendí de las Escrituras que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo.
Con ese entendimiento ya no necesité más listas de lo que se podía y no se podía hacer. Cuando tenía que tomar una decisión en cuanto a si una actividad era o no apropiada para el día de reposo, me preguntaba sencillamente a mí mismo, ¿qué señal quiero darle a Dios? Esa pregunta hizo que mis opciones respecto al día de reposo fueran bien claras. Si bien la doctrina relativa al día de reposo tiene un origen antiguo, esta ha sido renovada en los últimos días como parte de un nuevo convenio con una promesa. Presten atención al poder de este decreto divino. Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. En este día, prepara tus alimentos con sencillez de corazón, a fin de que tus ayunos sean perfectos y que tu gozo sea cabal. Y si hacéis estas cosas con acción de gracias, con corazones y semblantes alegres, la abundancia de la tierra será vuestra. Imaginen el alcance de esta afirmación. Se promete la plenitud de la tierra a quienes santifiquen el día de reposo. No es de extrañar que Isaías lo llamara delicia. ¿Cómo pueden asegurarse de que su comportamiento en el día de reposo les traiga gozo y regocijo? Además de ir a la iglesia, participar de la Santa Cena y ser diligentes en sus llamamientos, ¿qué otras actividades ayudarían a que el día de reposo fuera una delicia para ustedes? ¿Qué señal le darán al Señor para mostrarle el amor que sienten por Él? El día de reposo nos da una oportunidad maravillosa para fortalecer los lazos familiares. Después de todo, Dios desea que cada uno de nosotros, por ser sus hijos, regrese a Él como santos investidos, sellados en el templo a nuestros antepasados y a nuestra posteridad como familia entera. Hacemos del día de reposo una delicia cuando enseñamos el Evangelio a nuestros hijos. Nuestra responsabilidad como padres es sumamente clara. El Señor dijo, y además, si hay padres que tengan hijos en Sion y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Hace años, la primera presidencia hizo hincapié en la importancia de la calidad de tiempo familiar y declaró: hacemos un llamado a los padres para que dediquen sus mejores esfuerzos a la enseñanza y crianza de sus hijos con respecto a los principios del Evangelio, lo que los mantendrá cerca de la iglesia. El hogar es el fundamento de una vida recta, y ningún otro medio puede ocupar su lugar ni cumplir sus funciones esenciales en el cumplimiento de las responsabilidades que Dios les ha dado. Aconsejamos a los padres y a los hijos dar una prioridad predominante a la oración familiar, a la noche de hogar, para la familia, al estudio y a la instrucción del Evangelio y a las actividades familiares sanas. Sin importar cuán apropiadas puedan ser otras exigencias o actividades, no se les debe permitir que desplacen los deberes divinamente asignados que solo los padres y las familias pueden llevar a cabo en forma adecuada. Cuando medito en este consejo, casi deseo volver a ser un padre joven. Actualmente los padres disponen de recursos maravillosos para ayudarles a que el tiempo en familia sea más importante durante el día de reposo y el resto de la semana. Tienen lds.org, mormon.org, los videos de la Biblia, el canal Mormón, la biblioteca de obras de arte del Evangelio, la revista Liaona y otros recursos. Muchos más.
Esos recursos son muy útiles para ayudar a los padres en su sagrado deber de enseñar a sus hijos. Ninguna otra obra es más trascendental que la crianza recta y deliberada de los hijos. Al enseñar el Evangelio, ustedes aprenderán más. Así es como el Señor los ayuda a comprender su Evangelio. Él dijo: y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Enseñaos diligentemente, para que seáis más perfectamente instruidos en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios. Esa clase de estudio del Evangelio hace que el día de reposo sea una delicia, y esa promesa se aplica independientemente del tamaño de la familia, de cómo esté integrada o de dónde viva. Además de pasar tiempo con la familia, ustedes pueden experimentar una verdadera delicia durante el día de reposo al hacer la obra de historia familiar, buscar y encontrar nombres de familiares que nos han precedido en la tierra, quienes no tuvieron la oportunidad de aceptar el Evangelio en vida. Puede brindar un gozo inmenso. He sido testigo de ello. Hace varios años, mi querida esposa Wendy decidió aprender a hacer la investigación de historia familiar. Al principio su progreso era lento, pero poco a poco aprendió lo fácil que es hacer esta obra tan sagrada. Y nunca la he visto tan feliz como ahora. Ustedes tampoco tienen que viajar a otros países y ni siquiera a un centro de historia familiar. En casa, con la ayuda de una computadora o un dispositivo móvil, pueden encontrar almas que anhelan recibir sus ordenanzas. Hagan del día de reposo una delicia al encontrar nombres de sus antepasados y liberarlos de la prisión espiritual. Hagan del día de reposo una delicia al prestar servicio a otras personas, especialmente a quienes no se sientan bien o estén solos o necesitados. Levantar el ánimo de ellos también levantará el de ustedes. Cuando Isaías describió el día de reposo como una delicia, también nos enseñó cómo hacerlo deleitable. Él dijo: si te retraes de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, y veneras a Jehová, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. El no buscar nuestra propia voluntad en el día de reposo requiere autodisciplina, y tal vez tengan que dejar de hacer algo que les guste. Pero si escogen deleitarse en Jehová, no permitirán tratarlo como otro día cualquiera. La rutina y las actividades recreativas se pueden hacer en otro momento. Piensen en esto. Al pagar el diezmo, devolvemos 1/10 parte de nuestro ingreso al Señor. Al santificar el día de reposo, reservamos un día de cada 7 como suyo. Así pues, tenemos el privilegio de consagrar nuestro dinero y nuestro tiempo a quien nos da la vida día tras día. La fe en Dios conduce a tener amor por el día de reposo. La fe en el día de reposo conduce a tener amor por Dios. Ciertamente, un día de reposo sagrado es una delicia. Ahora, al término de esta conferencia, sabemos que donde quiera que vivamos, debemos ser ejemplos de los creyentes entre nuestra familia, vecinos y amigos. Los verdaderos creyentes santifican el día de reposo. Concluyo con la súplica y despedida de Moroni con las que finaliza el libro de Mormón cuando escribió: venid a Cristo y perfeccionaos en Él y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad
y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces sois santificados en Cristo. Con profundo amor, dejo estas palabras como mi oración, testimonio y bendición en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el término día de reposo en la guía para el estudio de las Escrituras. Con esto concluye Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 22. Doctrina y Convenios, secciones 58 al 59. Lección asignada del 24 al 30 de mayo de 2021. Titulado Anhelosamente consagrados a una causa buena.